Un nuevo programa de las provincias también existen. Le voy a agregar a este tema, o a este dicho de que las provincias también existen, que la República Argentina existe, no es satélite de ningún país del mundo, y que en la República Argentina, por mandato de la Constitución Nacional que me acompaña, este es otro ejemplar del que usé la semana pasada o el programa anterior, es una república. Es una república, es una democracia que tiene una división de poderes. El poder legislativo es el que pone las leyes, como el nombre lo dice. El poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes que se aprueban en el Parlamento. Puede objetarlas, puede insistir el Parlamento o puede no insistir, y la objeción presidencial es válida. Pero el Parlamento existe y el Poder Legislativo existe. No se puede actuar detrás del Poder Legislativo. ¿Y qué hace el Poder Legislativo? Sanciona leyes. Entonces, cuando digo que no se puede actuar detrás del Poder Legislativo, estoy queriendo decir que no se puede actuar detrás de las leyes. Y las leyes están basadas en esto que está acá, que pongo a su consideración, la Constitución de la Nación Argentina. En este librito chiquito es una síntesis de lo que ven ustedes en la presentación del programa, esa colección de libros donde están fallos y teorías de años, una colección que yo la inicié, empecé a comprarla en 1952, cuando estaba en el último año de mi carrera de abogado. Y fui comprando esos libros que se van actualizando. No sé la verdad si hoy día cómo es el sistema, porque está todo tan mecanizado que pudo cambiar. Y hablé del poder legislativo, del poder ejecutivo, el que cumple con las leyes, y el poder judicial, que es el poder máximo. No es cierto, como dijo un rey de Francia, que el Estado soy yo. Acá no es así, señor presidente. El Estado no es usted o no es el poder ejecutivo. El Estado son los tres poderes que actúa cada uno en su jurisdicción, y no hay que intervenir en el otro poder porque es violar la Constitución. Cuando decimos que el Poder Judicial, si bien por algo está tratado en la Constitución, en un lugar preferencial, es que está, cuando empieza a hablar la Constitución de los poderes, está hablando, fíjense ustedes, segunda parte, dice la Constitución, autoridades de la nación, título primero, sección primera, del poder legislativo, que es el que va a hacer las leyes. No dice título primero el poder ejecutivo, y establecen cuáles son las atribuciones del Congreso y demás. Como consecuencia de sus atribuciones, se sancionó la ley de quiebras, que establece que, entre sus disposiciones, que una empresa, una persona que ejerce el comercio
y no puede pagar sus deudas, convoca a acreedores. ¿Qué es eso? Si se hace una publicación, se presenta una persona, ya sea una persona jurídica o una persona real, ante un juez de comercio y le dice: señor juez, el pasivo supera mi activo, no puedo pagar las deudas y convoco a acreedores. Y es el juez el que maneja todo el proceso. Es el juez que ordena la publicación de la convocatoria. Es el juez que revisa las presentaciones de los acreedores, porque para nivelar muchas veces se hace la trampa de simular más acreedores de los reales. Y eso, ¿quién lo juzga? El juez, que va a decir: no, la presentación de fulano no es válida, sí la de Mengano, que viene con todos sus papeles. Cuando se llama a acreedores, vienen todos los acreedores y se presentan ante el juez. Se hace el activo, es decir, qué tiene de capital o qué tiene para cobrar esa empresa, ese individuo, y qué es lo que debe. Y se propone dentro de la Junta de Acreedores, el deudor propone, como está haciendo el ministro Guzmán con la deuda externa. Él propone a los acreedores externos, que no aceptaron hasta el momento, que podrán aceptar una nueva propuesta, pero es similar a la Junta de Acreedores que hace una empresa. Hace una propuesta a pagar en 2 años, 1 año, 6 meses, o a pagar el 100% o a pagar el 50%, el 30%, el 20%. Y se maneja todo dentro del Poder Judicial. Y si algún acreedor, en este caso el Estado Nacional Argentino, que es acreedor de Vicentín, voy al caso ya de Vicentín, vía por el Banco de la Nación Argentina, que es bien dice de la nación, de todos nosotros, ese es el banco. Entonces, si el Estado Nacional quería intervenir Vicentín, el Banco de la Nación como acreedor debió pedirle al juez: señor juez, supuestamente se pueden estar realizando maniobras, o si tiene la prueba de decir no supuestamente, sino se están realizando maniobras para disminuir el activo, que es la fuga de capitales, que puede ser la fuga de capitales o cualquier otra actividad. Eso debió haber hecho el Poder Ejecutivo, y se hubiera evitado esto de Clarín. Acá voy. Dice: el banderazo por el caso Vicentín se extendió a todo el país. No es así. El banderazo se hizo en todo el país en defensa de la República, en defensa de la propiedad privada. Vicentín, el caso Vicentín, fue la gota de agua que provocó que el vaso se derrumbe, se exceda. Si no hubiera pasado el caso Vicentín, a lo mejor, primero, el banderazo no creo que se haya efectuado, pero muchos de los que participaban de este banderazo decían: estoy acá en defensa de la República, de la propiedad privada. Y algunos se referían a Vicentín. Pero yo no me puedo solidarizar con Vicentín como empresa, porque no sé qué pasa dentro de Vicentín. Es el juez el que va a saber qué pasa dentro de Vicentín. Pero sí, repito una vez más,
me solidarizo con aquellos que defienden la república, la democracia, la propiedad privada, que están de acuerdo con que necesitamos capitales extranjeros. Sin inversión extranjera el país no tiene salida. Y sin un acuerdo con los acreedores que tiene el país, tampoco vamos a tener salida. No podemos ir a un nuevo default, que es decirle, no, mire señores, esta es mi oferta y si no, no puedo, y el país se va a la quiebra. Como pudo haber ido a la quiebra de Vicentín, todavía no está en ese estado el juicio de Vicentín. Todavía está como en una junta de acreedores que vendrá después, aceptarán o no la propuesta. Vendrá un capital extranjero y todos, los montoneros que se agarran la cabeza, va a extranjerizar el país, pero por favor, si las inversiones principales que hay en el país tienen su origen en capitales extranjeros, o en Vaca Muerta es plata de la cámpora, de los montoneros, ¿de quién? Es plata que vino al país porque confiaron en que Vaca Muerta iba a producir. Nadie invierte donde se va a perder plata. Y hay un audio que circula donde una persona vinculada a Vicentín, cuando le preguntan cómo podría andar Vicentín en manos del Estado, dice varias palabras, pero esta rescato: no puede el Estado cortar el pasto alrededor de la ruta 11, que es la que pasa por Avellaneda, por Reconquista, y quiere manejar Vicentín, donde hay acreedores extranjeros, deudores extranjeros, capitales extranjeros, hay que manejar el comercio exterior, hay puertos que son propiedad de Vicentín, y dice, no son capaces de cortar el pasto, al contrario, al costado de la ruta, y quieren manejar esto. Y es así. El Estado está para una cosa, no para participar del comercio. Así no fue desde el año 46 o 47, cuando nacionalizamos los ferrocarriles. Dijimos, los ferrocarriles son nuestros. Le sacamos los ferrocarriles a los ingleses y una parte explotaban los franceses, y ahora son nuestros. Y de ese día se empezó a derrumbar el sistema ferroviario argentino. Entonces, la cámpora quiere o no capitales extranjeros, o quiere únicamente capitales que vengan de la empobrecida Venezuela, que podría ser únicamente un eslabón de otros capitales, de China o no sé de dónde, hasta de Estados Unidos, porque hay una declaración ahora del presidente de Estados Unidos que no rompe del todo con Venezuela, a pesar de lo que se diga. Una declaración del presidente de Estados Unidos donde dice que estaría dispuesto a ir a hablar con Maduro para convenir el cese del régimen. Vamos a un corte, señor director. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. Seguimos analizando las elecciones que se van a realizar el próximo año, tal vez menos de 12 meses por ahí. Se van a renovar desde el gobernador de la provincia, diputados provinciales, senadores provinciales, senadores nacionales, porque se renueva un tercio del Senado y el año que viene le toca también a Corrientes, y la mitad de diputados nacionales de todo el país. Por eso estamos en esta campaña de mostrar a los diferentes partidos, a sus dirigentes, para que analizar el tema. Hoy estamos con Ana María Pereira, que es presidenta del Partido Liberal. Vamos a conversar con ella para ver si el Partido Liberal, si es el tronco del Partido Liberal, porque también está Encuentro Liberal por otro lado, y a lo mejor por ahí aparece, dentro de los 47 partidos que hay en la provincia, aparece alguna otra cosa. Bien, bienvenida Ani. ¿Qué tal? A nuestro programa. Antes de entrar a esta parte netamente política, quiero recordar la voluntad que tenía Ani como viceintendenta de preservar y mejorar los espacios públicos. En un momento, como vecino de la Plaza Torrent, me arrimé a Ani, estuve hablando con ella y pusimos en marcha la puesta a punto, digamos, a remodelar la Plaza Torrent, con gran adhesión hasta del Instituto de Cardiología, que está ahí nomás. Y entonces quería recordar eso porque es algo que tal vez no trascendió, de el interés que puso Ani como viceintendenta, y ya vemos que esa creo que fue la primer plaza en la cual se empezó a trabajar, y de ahí se expandió en todo esto. Hay varias plazas que se están tocando. Bien. Realmente así es. Sí, la verdad que tengo ese recuerdo de ese trabajo sinérgico que se hizo desde el municipio, justamente a iniciativa de un grupo de vecinos, como bien vos lo decís. Vos tomaste contacto conmigo, así que también creo que es muy bueno destacar cuando se trabaja de esa manera. Creo que las gestiones exitosas son las que tienen contacto directo con el vecino de la ciudad, con sus demandas. Cuanto más reclaman, quiere decir que más cosas por hacer hay y se puede trabajar en forma conjunta, y creo que ese fue el puntapié inicial de la refuncionalización de muchísimos espacios públicos de la ciudad de Corrientes, que realmente necesitaban una mirada del municipio para mejorar su calidad, para hacerlo más accesible, más transitable, obviamente para hablar de accesibilidad también para aquellas personas que por diferentes motivos no podían transitar en esos lugares. Y fíjate que comenzó con la Torrent, después siguió con la Plaza Libertad, con la Plaza La Cruz, teníamos un muy buen proyecto con la Plaza 25 de Mayo, que en ese momento no se concretó porque hubo el cambio de gestión, pero en este momento la provincia también está continuando, así que evidentemente eso sirvió para modernizar un poco nuestra ciudad y para ponerla a punto, como bien vos lo dijiste. Bien, también se dice que en el post-pandemia va a venir una ola de cuidado del medio ambiente, y de lo que estamos hablando es algo que previmos entre municipio y vecinos de la Plaza Torrent, y hoy en otras plazas más, de ir cuidando el medio ambiente. Y por eso destacaba que el Instituto de Cardiología se adhirió a esta iniciativa, e incluso hicimos actos dentro del auditorium del Instituto de Cardiología. Bien, vamos a lo bravo. A lo bravo. Supe que anduviste por el interior con tus
amigos. Legisladores, sí. Tuvimos una agenda legislativa. Porque en realidad, lo vuelvo a mencionar, ese contacto directo con la gente de Corrientes y sobre todo con sectores fundamentales de la economía. Nosotros sabemos que la producción en Corrientes es un punto importantísimo del crecimiento económico de la provincia y hemos tomado contacto con productores hortícolas de la localidad de Santa Lucía, el departamento de Lavalle, también con floricultores. Estuvimos conversando con comerciantes de la zona. Al otro día fuimos a la ciudad de Goya y nos reunimos con representantes de la Cámara del Tabaco, con representantes de la cooperativa de tabacaleros, un poco para esto, ¿no? Para saber cuál es su situación actual en medio de toda esta crisis sanitaria y también económica y social, cómo prevén lo que se viene. Y la verdad que ponernos a disposición y ver todas las gestiones que nosotros podamos hacer desde la Cámara de Diputados, así como el dictado de todas las normas que se necesiten para sostener toda la actividad económica de la provincia de Corrientes, que además lo vinimos haciendo. La Cámara de Diputados no estuvo nunca en receso por esta pandemia. Creo que fue una medida excelente que tomó el presidente de la Cámara en el sentido de los ciudadanos están con miedo y nosotros tenemos que estar en la calle para poder, por supuesto, con todos los protocolos de seguridad y los protocolos sanitarios, pero para trabajar, tomar contacto y ver de la manera en que podemos nosotros colaborar. Inclusive tuvimos que sancionar la ley de emergencia sanitaria de la provincia, que esto posibilitó que el Poder Ejecutivo pudiera hacer todo lo que hizo en estos 3 meses para controlar la situación sanitaria, poner a punto todos los sistemas sanitarios de la provincia, y creo que eso fue, mirándolo a la distancia ya 3 meses hacia atrás, fue una medida excelente. Creo que el gobierno tuvo una rapidez de reflejos, una rápida reacción, y para cambiar sobre todo las prioridades que tenía en la agenda pública, porque veníamos con una agenda dedicada, creo que en su mayoría al crecimiento, al desarrollo, a la producción industrial, y bueno, rápidamente tuvimos que hacer este cambio, mirar el tema sanitario que quedó puesto a punto y ahora sí volver a poner atención en cómo van a salir adelante los diferentes sectores de la economía en la provincia. Sí, el problema que se está presentando es, hablan todos del post-pandemia, pero estamos en pandemia y también se presentan problemas. Ayer escuchaba en televisión de que entre los problemas que posiblemente se vuelvan para atrás está el de la industria tabacalera, que es tradicionalmente Goya fue un puntal en ese tema. Exacto. Y que el hecho de que se empezó a combatir el tabaco, el cigarrillo, el cigarro, determinó que Masalín se retirara en cierta parte. Ahora, dentro de la elección que vamos a tener el año que viene, ¿tu mandato cuándo termina? Y mi mandato es por 2 años más a partir de este año. Es decir, exactamente, hasta el 2022. Hasta junio del 2022. Hasta 2022. ¿Ya están trabajando políticamente para la elección del 2021? Nosotros, en lo personal, yo creo que los resultados electorales tienen mucho que ver con la gestión que hace cada uno de los representantes partidarios en funciones. Y también cómo venimos trabajando internamente. El trabajo interno lo venimos realizando, creo que nunca se termina, sobre todo porque este año nosotros tuvimos la renovación de los mandatos partidarios, hicimos la prórroga de los mandatos hasta el 2022 y eso hizo que estemos muchísimo en contacto con la realidad del Partido Liberal en las distintas localidades de la provincia. Es decir, que las autoridades actuales son las que van a ordenar
el tema de las elecciones electoral próximas. Exactamente el año que viene. Y por supuesto que en política nunca se termina, uno hace política todos los días, en cada uno de los viajes que uno realiza por el interior por temas de gestión o de agenda legislativa, se contacta con los dirigentes de la zona, de la localidad, quienes acompañan también en las recorridas de gestión. Creo que el Partido Liberal se ha fortalecido en los últimos años. Ya sabés que venía de distintas crisis justamente por desmembramientos que tenía un partido centenario como el nuestro. Y bueno, los que estamos dentro del partido hoy somos los que queremos fortalecerlo, queremos trabajar en nuestros objetivos e ideales, queremos marcar posiciones ante los distintos temas que ocurren a nivel nacional y también a nivel provincial, como lo que tratamos el miércoles pasado en la Cámara, el tema de Vicentín. El Partido Liberal toma sus posiciones en relación al aborto, en relación a la economía, en relación a las políticas sociales, y eso creo que fortalece el espectro interno, porque cada dirigente liberal conoce perfectamente cuáles son los valores, cuál es la ideología, vamos transmitiéndolo a los jóvenes. Y de eso se trata una estructura política, de determinar cuál es su núcleo de ideas que forman su plataforma partidaria y también electoral, marcar una posición dentro de la sociedad y de la comunidad correntina para después, por ejemplo, el año que viene, expresar nuestras propuestas y ver cuáles son los resultados que tenemos. ¿Cómo es la relación del Partido Liberal con él y con Encuentro Liberal? Que vendría, para los que no estamos dentro del partido y miramos de afuera, parecería que es un desprendimiento de una línea interna que en algún momento disentió con la conducción hacia otro partido. Sin embargo, ¿el mismo pensamiento o difieren? No, yo creo que en realidad es el mismo pensamiento, y también es un desmembramiento de un sector y de una línea dentro del partido. Actualmente son dos estructuras partidarias que tenemos una buena relación institucional, porque es lo que corresponde, fomentar el diálogo y el vínculo con todos los partidos políticos. Creo que es también tarea importante de nuestra institución política, y sobre todo con gente que la conocemos de toda la vida, claro. Digamos, que hemos compartido muchísimas situaciones a lo largo de la vida partidaria, y que bueno, por diferentes motivos se han retirado de la militancia dentro del partido. ¿Es posible pensar que en el año próximo puedan trabajar juntos? Y bueno, nosotros el año pasado hemos trabajado juntos. Acordate que la lista que llevó el Partido Liberal tenía como primer candidato al doctor Casani, actual presidente de la Cámara, o sea que en las elecciones del año pasado hemos trabajado juntos, hemos trabajado por una misma boleta. Iba el doctor Ardoy, que fue candidato a diputado y actual diputado por el Partido Liberal, y también fue el doctor Casani. En política todo es posible, y creo que fomentar el diálogo es importantísimo, más allá de que hoy realmente somos dos partidos políticos diferentes. Indudablemente que la unión hace la fuerza, y yo estoy en contra de que en Corrientes, ya lo decíamos en programas anteriores, hubiera 47 partidos políticos, porque había una disposición de la ley electoral que decía que partido que no superaba el 3% de los votos del padrón perdía su existencia si en 4 años no lo lograba. Por una reglamentación eso se derogó si esos partidos entran en una alianza. Yo creo de que son partidos en alguna medida no solamente ficticios en cuanto a su composición, porque no alcanzan a reunir ni siquiera la cantidad de votos que habilita, cantidad de firmas que habilitan la existencia de un partido. Entonces, ¿por qué no reforzar esta tendencia que había del 3% para reordenar los partidos políticos? Es preferible que haya 4 o 5 partidos fuertes. En alguno de esos partidos grandes o fuertes, yo creo que ese 40% que anda dando vuelta tiene afinidades, por eso después se alía para una elección, pero se alía para una elección
por razones que no vienen al caso, pero que personalmente soy contrario a eso. Hace mucho tiempo está el fantasma de la caducidad de esos partidos políticos, como bien lo decís. Lo que se hizo fue reglamentar el artículo del Código Electoral Provincial que requería ese porcentaje para tener personería jurídica, sí, para mantener la existencia del partido en la vida política. Yo en muchos aspectos coincido absolutamente, y aparte lo vivimos dentro del partido. Yo, ¿qué te voy a decir? Hoy presidente de un partido que tiene más de 160 años, muchos de los que hoy están en la calle compitiendo electoralmente con el propio Partido Liberal son de origen liberal. Muchísimos de los partidos y de los sellos que hoy hay en la provincia de Corrientes. De todas maneras, la libertad de formar un partido político lo dice la ley. Coincido en que todos tenemos afinidad ideológica en muchos de los partidos y de los sellos. A mí me encantaría que esa reglamentación no haya sido así, en el sentido de que muchos volverían a sus raíces. Nos conviene como partido electoralmente que muchos volvieran a sus raíces. Y al país, a la provincia también le conviene. Y coincido, y yo en el inicio de mi mandato planteé como prioridad el tema de la reforma política. Yo fui muy crítica al tema de la cantidad de boletas dentro de una mesa. Inclusive cuando estuvimos en la gestión, fuimos quienes experimentamos el voto electrónico para tratar de ir modernizándonos en un sistema electoral que evidentemente, y no lo digo yo, lo dice cada ciudadano correntino cuando entra al cuarto oscuro y se encuentra con más de 30 y pico de boletas sobre la mesa. Sí, hay 5 metros de boletas que no se sabe. Y con los mismos candidatos. Entonces, sin ánimo de atacar a ninguno de los partidos que hoy existen o de quienes quieren competir en una elección, tengo que decir que sí, yo fui siempre muy crítica de esta situación, inclusive porque hasta muchos de los partidos que hoy existen son los que le sacan el caudal electoral a un partido como el nuestro, en la confusión. Claro. De boletas, y además en la confusión de ideales también. O sea, hay un montón que somos de la misma raigambre ideológica, sí, y eso también genera alguna confusión en el electorado. Sí, vos hablabas del tronco liberal y de las ideas liberales. Yo milité y fui diputado por el Partido Demócrata Progresista. Sí. El Partido Demócrata Progresista también tiene su tronco liberal. En la década del 30, cuando la candidatura de Lisandro de la Torre para presidente, hubo un grupo que se llamó de los Jóvenes Liberales, en los cuales estaba don Víctor Navaja Centeno, que dio pie a la creación en Corrientes del Partido Demócrata Progresista. Sí. Es decir, que no estoy ajeno a la doctrina o al pensamiento, sí, el pensamiento liberal. Y creo que hay muchos que están en la misma situación y que tal vez nos sentiríamos más a gusto si el Partido Liberal como tal y Encuentro Liberal mañana nos pudieran presentar fórmulas comunes y demás. Otro tema, Ana María. Sí. Yo creo que puede parecer absurdo, que es más importante en Corrientes la elección legislativa nacional que hasta incluso la gobernación. ¿Por qué? Porque si resulta que como consecuencia de las elecciones de diputados nacionales que se hacen en el país, nosotros hacemos una partecita, el peronismo pudiera, y canto mi posición política, el peronismo llegara a tener mayoría también en diputados, porque que ahora tiene una mayoría fluctuante, sí, que son 10 diputados que un día están y otro día no, pero en el Senado sí tiene mayoría, y aunque le resulte adverso en el país
la elección de senadores de ese tercio de provincias, lo mismo va a tener que dar con mayoría. El peligro está en que, teniendo mayoría, y como vienen las cosas donde se ve que hay una cierta agresividad política por parte del, digamos, del justicialismo, que elegimos un gobernador que no milita o no está de acuerdo con el orden nacional, y lo intervienen. No tenemos que dar la oportunidad a que se pueda tener mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación para evitar que fuéramos coartados y podamos ser intervenidos. Por supuesto que eso mirando en un sentido general del país. Ahora, y pienso entonces de que los candidatos a diputados nacionales tienen que ser los mejores de los partidos. No como se ha estilado, no digo que sea el caso ahora, el estilo de que, bueno, ya fulano fue gobernador, fulano fue diputado, ¿y qué hacemos con él? Y ponerlo de diputado nacional. Así que se vaya a Buenos Aires, total no va a abrir nunca. Yo creo que lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Nación, los temas que se discuten actualmente son fundamentales para la existencia de la República. Y me parece que en eso coincido absolutamente, que amerita que mandemos a las mejores personas con buenos valores y con mucha capacidad. Conocimiento. Con mucha capacidad, porque los vericuetos que se hacen en el Congreso de la Nación a veces hasta sorprenden la creatividad que tienen para... El otro día se estaba escuchando que iban a hacer volver a un funcionario del Ejecutivo a la Cámara para ver si tenían el número correspondiente para tratar el tema Vicentín. La verdad que se están tratando temas muy importantes para la República. Claro. No, el caso Vicentín, incluso el diario Clarín, se equivoca cuando dice en su titular del día domingo que fue la marcha en defensa de Vicentín. No, yo creo que no fue la defensa de Vicentín, fue la defensa de los principios republicanos, de la independencia de la justicia, y no que, como cree la vicepresidenta, de que la ley es ella. No, es absolutamente, yo creo que fue la gente, el ciudadano argentino y correntino olfateó que detrás de la medida de Vicentín viene algo que afecta a la propiedad privada, a la existencia de la República. Fue garrafal la medida del DNU de la intervención, cómo afectó al Poder Judicial, porque realmente fue arbitrario y se sobrepuso, digamos, a las facultades del Poder Judicial, y la gente, sin saber bien ni qué era Vicentín ni qué hacía, olfateó que atrás de esto había algo que era oscuro y que era contrario a la Constitución. Yo creo que la ciudadanía no puede poner las manos en el fuego por Vicentín, pero sí alertarse que detrás de Vicentín, si dejamos pasar el caso Vicentín, puede venir una debacle de la República y de la independencia. Porque, digamos, el presidente de la Nación y la vicepresidenta son abogados. Nosotros también somos abogados y sabemos que hay un proceso de convocatoria de acreedores que se estaba desarrollando, que podrá terminar el día de mañana en una quiebra o no, o podrán ponerse de acuerdo. También para mí es falso cuando se dice argentinizar la producción de Vicentín. ¿Nosotros necesitamos o no el capital extranjero? Es una cuestión que tenemos que definirnos como país. Como país. Somos un país que no queremos el capital extranjero. Entonces ya se sabe a dónde vamos. De antemano, ¿no es cierto? Sí, fue muy en nuestra exposición en la Cámara, que lo debatimos muchas horas este tema, justamente inicié yo mi exposición diciendo qué influencia extraña o qué idea pudo haber tenido un presidente que se jacta de ser republicano, como lo es Alberto Fernández, que vive diciendo que es un presidente republicano. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar una decisión tan arbitraria, tan contraria a la República?
porque realmente el Ejecutivo está invadiendo las atribuciones del Poder Judicial, y una medida tan poco positiva para él en lo personal como presidente, porque creo que en un día su imagen presidencial se fue por el piso. Y hasta hoy no lo puede explicar, hoy no ha podido explicar qué fue. Es el tema de Fernández y Fernández. Exacto. Ahora, alargando un poco nuestra conversación, yo preveía un choque, y lo dije en varias oportunidades, un choque entre Fernández y Fernández, pero recién para las elecciones, claro, el año que viene, a ver quién pone los diputados. Ahí se va a resolver el tema. Si los diputados los pone Cristina o los pone el presidente. No tengo dudas que lo va a poner Cristina. Claro, entonces ahí vamos a poder definir si el presidente Alberto Fernández es realmente un hombre del derecho o no. Y va a ser muy triste para el país que la representación que tenga de diputados del Partido Justicialista sean provenientes todas de esa línea interna, pero superior, que maneja el partido de Cristina Kirchner, ¿no? Pero bien, se aceleraron los tiempos. Yo creo que esa lucha que se da ya, y ahora el presidente Fernández no sabe cómo salirse, justificar lo que hizo, porque él es profesor de la Facultad de Derecho. Estos libros no están porque están, es la colección de la revista La Ley, que la empecé a comprar antes de recibirme, un año antes de recibirme de abogado a los 20. Es decir, que está todo legislado, no hay que descubrir nada. Entonces, ninguna de los elementos que dio en sus diferentes conferencias de prensa para sostener tanto la intervención como el famoso proyecto de expropiación que iba a enviar el Congreso, ninguno de los argumentos tenía la fortaleza como para justificar una cosa así. Ya en la Argentina estaban previstos los mecanismos legales para hacerlo de otra manera. Así es, y el banderazo, como se dice, que ocurrió el sábado pasado, se ve que tuvo su influencia en el ánimo de Fernández, porque el proyecto de expropiación que iba a entrar el sábado, hoy estamos martes y todavía no entró ese proyecto, y nadie sabe qué va a contener ese proyecto. Por eso es el momento de los partidos políticos liberales, para plantearnos liberales de pensamiento, exacto, no del partido, es cierto, los liberales. Hagamos presencia y pongamos el esfuerzo, y ustedes, posturas, los legisladores, son los que tienen que llevar adelante la bandera. Así es. Y sé que lo hacen. La última, ¿la sesión que hicieron del diputado fue virtual o presencial? No, nosotros estamos haciendo todas las sesiones presenciales, respetando obviamente todos los protocolos de distanciamiento social. Pero nunca hemos hecho dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes las sesiones virtuales. Me parece excelente, porque la gente, los que pueden mirar ya estando en el recinto o no, quieren ver al diputado, como dice el tango, la manera de vestirte, de estar parada. Queremos verla al diputado o a la diputada para saber cómo está votando. Y en el sistema virtual los vemos a los que participan de la cintura para arriba. No sabemos si están con pantalones o están en pijama, o las mujeres en qué estado están, ¿cierto? Pero bien, Ana María, muchas gracias por tu presencia. No, a vos agradecido. Estamos haciendo con todos los partidos una presentación de sus ideas. Exacto. Porque cuando menos nos demos cuenta, vamos a salir de esta pandemia. Y sobre que salgamos de la pandemia vendrán las vacaciones de fin de año, y en marzo estaremos ya transitando un proceso electoral, electoral fuerte, donde se puede llegar a decidir cosas muy fundamentales para el país. Gracias por tu presencia. Bueno, gracias, muchas gracias a vos por tenerme siempre en cuenta. Bien, vamos con el programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. En la lucha contra el coronavirus cayó el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Perrando del Chaco. Hay que proteger a aquellos que nos están cuidando, aunque no tengamos el virus. También nos están cuidando para que no lo tengamos. Y perdimos un luchador que estaba en el Chaco, en el Hospital Perrando. En el programa anterior hicimos un reportaje al ministro de Salud de la provincia. Me decía él que hay cerca de 200 o cerca de 300 profesionales del arte de curar, ya sea médicos, enfermeros o lo que fuera, que van diariamente y vuelven diariamente del Chaco, y que también al mismo tiempo hay profesionales del Chaco que vienen a Corrientes. ¿Puede ser eso? ¿No pueden ponerse de acuerdo los dos gobiernos, aunque son de signos de origen distinto, y decir, médicos del Chaco, quédense en el Chaco, médicos de Corrientes, quédense en Corrientes? ¿Qué ganamos con ese intercambio? ¿Los médicos de Corrientes son mejores que los del Chaco? ¿Los del Chaco son mejores que los de Corrientes? No lo sé. Para mí son todos iguales y estamos todos preparados para atender los casos de coronavirus. Pero ese es mi pensamiento, pero no es la realidad. Indudablemente Corrientes está mejor preparada para combatir el virus, al punto que el Chaco está en tercer lugar con la cantidad de casos afectados. Pero está en cantidad de número. Esto hay que tomarlo en porcentaje con relación a la cantidad de habitantes. Y es posible que, lamentablemente, que en vez de estar en el tercer lugar en proporción a la cantidad de habitantes, pase a estar en el segundo lugar. El Chaco tiene que hacer lo posible y lo imposible para brindar a sus profesionales, y también Corrientes, brindar a sus profesionales la seguridad de que están luchando por la vida de todos nosotros. Mi homenaje al jefe de terapia intensiva del Chaco del Hospital Perrando. No creo a pesar de que le rindo este homenaje, no creo que sea oportuna una declaración del Colegio Médico de Corrientes en la que hace imputaciones a los gobiernos, ya sea del Chaco o de Corrientes. Creo que había que esperar la muerte de este médico del Chaco. ¿No debió haberse ya manifestado el Colegio Médico de un lado y del otro, de Corrientes o del Chaco, diciendo qué es lo que faltaba? Ahora dicen, nos falta de todo, no estamos protegidos. Pero ¿cuándo lo dicen? Tarde. Debieron haberlo dicho en marzo, en abril, cuando empezó la campaña contra el coronavirus. Lo seguimos apoyando, por supuesto, pero creo
que reaccionaron tarde. Tal vez hubiéramos podido salvar la vida de este médico del Chaco. Dejando de lado este grave problema que tenemos, que no lo podemos dejar de lado, pero también tenemos que analizar otras cosas. No puede ser que tengamos un presidente supuestamente un hombre de derecho, porque es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y también que tengamos por el otro lado una vicepresidenta que dice la ley soy yo, que no le importa el Estado de Derecho, le importa y convoca a profesionales de derecho para que le hagan la ley que ella quiere, no para preguntarles qué dice la ley soy yo. Yo esperaba un enfrentamiento entre la línea del presidente con la línea de la vicepresidenta, pero lo esperaba recién para el año que viene, al momento de que tendría que elegirse los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales en todo el país. Pero las cosas se van acelerando. También llegué a escribir de que, cuidado, que así como de la Rúa se fue en helicóptero, que no lo apretemos demasiado los que no somos justicialistas, no lo apretemos demasiado al presidente Fernández, no sea cosa que él tome también el helicóptero o que a él le hagan tomar el helicóptero, porque entonces vamos a tener un grave problema. Si Fernández, la Constitución dice, en caso de enfermedad, que no sea que le detecten que tiene el coronavirus, como el caso de Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, porque entonces viene la sucesión presidencial. ¿Y a quién le va a tocar? A Cristina. Ya tenemos un caso en la historia argentina. La fórmula Ortiz-Castillo ganó las elecciones en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero Ortiz fue quedando ciego y quedó ciego. Se trajo al especialista mayor del mundo, un español, Castroviejo, para que lo revisara y dijo que no tenía salida. Entonces renunció Ortiz y quedó Castillo, el vice, que eran distintos, que estas son como estas alianzas, que pongo uno de la izquierda y uno de la derecha, o uno de la derecha y otro de la izquierda, o un conservador y un progresista. Quedó de golpe Castillo. Yo no sé si Castillo hubiera ganado una elección como ganó Ortiz, pero bueno. Entonces, cuidado. También tenemos el caso de la Rúa. De la Rúa un día se cansó ya, y es lógico. Llega un momento que el presidente ya no sabe más qué hacer y dice, bueno, tira todo por la ventana y se va. Cuidado que no pase eso con Alberto Fernández, porque entonces se va a abrir otra vez el proceso y va a ser más fácil, o más bien más difícil tal vez. Y también tenemos el caso de Cámpora. Cámpora, Solano Lima. Se lo hace renunciar a Cámpora, se lo hace renunciar a Solano Lima. Y estoy diciendo, se lo hace, no renuncian, se los hace renunciar. Entonces, la Constitución llega hasta ahí. Dice que, producida la vacante del presidente y del vice, hay que elegir, el Congreso debe elegir
quién va a ser presidente hasta una nueva elección o hasta cumplir el mandato que tenían los renunciantes. En ese caso, en el Congreso hay mayoría justicialista, porque el Congreso está constituido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Todos juntos tienen buena mayoría, amplia mayoría. Y será Máximo Kirchner el Lastidi de nuestra época, o quedará Cristina, pretenderá Cristina tomar otra vez las riendas del país. Todo eso son suposiciones, análisis que uno va haciendo. Y seguramente no soy yo el único que hace este tipo de análisis. Hay analistas de mucho más valor que yo y que deben estar haciendo todos estos análisis. ¿Qué pasa si Alberto Fernández se cansa? Y yo creo que esa es la mejor arma que tiene Alberto Fernández si es que quiere marcar una línea dentro del gobierno. Ahora, si prefiere pasar como un débil, un presidente que hacía lo que le decían, aunque lo niegue, no solamente lo que le dice Cristina, sino lo que le dicen a Cristina los que están abajo, la Cámpora y demás, que le diga al presidente lo que tiene que hacer. Si no nos explica que haya confundido en una reunión la convocatoria de acreedores con la quiebra, y se lo hizo notar un abogado que venía con el grupo de Vicentín, que le dijo: no podés, se ve que son compañeros profesores en la universidad, no podés hablar de la quiebra de Vicentín, porque sabés que están todavía en la junta de acreedores. No puede el presidente reaccionar contra cualquier crítica que se le efectúa. Hay que tener tranquilidad. Y cuando se pierde esa tranquilidad, puede pasar cualquier cosa. Hasta agarrar y decir: señores, o me dejan tranquilo o me voy. Y entonces no sé qué puede pasar en el país. Pero nada grato. Nada grato. Voy a algo que estábamos conversando con la diputada Ani Pereira sobre el tema de los partidos políticos que no superan el 3%. Tengo acá el resultado de las últimas elecciones. Solamente 3 partidos superaron, 4 partidos, el 3% que exige la ley. Fíjense, la Unión Cívica Radical tiene 97.275 votos, obtuvo el 15,80%. El Partido Justicialista tuvo 96.807. Es decir, que la diferencia entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no alcanza a 1.000 votos. Pero ¿por qué gana Valdés la gobernación y Canteros la vicegobernación? Porque se unen los 3 partidos que superan el 3%. Solo 3 partidos sobre 47. La Unión Cívica Radical con 97.275 votos. El y Encuentro Liberal de Perucho, 28.286. Y Proyecto Corrientes de Canteros, el 18.599. Todos los demás, es decir, 12 partidos, no alcanzan al 3%. Y lamentable
lamentablemente, hay 4 partidos que no llegan al 1%. Cambia, austeridad y progreso. ¿Qué es eso? Partido Socialista sabemos, Partido Nuevo, Partido Fe, tampoco sabemos qué es. Ya el tiempo nos va ganando y reitero que no estoy de acuerdo con que estos 12 partidos que no llegaron al 3% y los 4 que no llegaron al 1% continúen vendiendo su imagen y no liberen a quienes lo votan con su adhesión a uno de los partidos grandes, de los que sí superan los mínimos, porque es necesario que tengamos partidos fuertes. Dentro de la alianza Encuentro por Corrientes, el único partido que supera el 3% es el Partido Justicialista. Y dentro de la alianza que consagró a Valdés Canteros, son 3 partidos que superan el 3%. Los partidos fuertes son los que gobiernan. Y esta modificación que se hizo, que todos estos partidos que no alcanzan al 3% puedan seguir si van en una alianza, como diciéndole, vengan conmigo, que son los que me van a dar el triunfo, porque el total de votos de la alianza Encuentro por Corrientes fue de 332.000 votos contra la Unión Cívica Radical 97 únicamente. Antes de terminar, me voy a ir a la provincia de Buenos Aires. Este es el mapa de la provincia de Buenos Aires. Este que ustedes están viendo y que ya lo verán mejor en la edición del programa. Según la estadística nacional, el 93% de los casos de coronavirus están concentrados en lo que se llama hoy día el AMBA, Administración Municipal de Buenos Aires, es decir, la capital federal y el Gran Buenos Aires. Acá estamos mostrándoles lo que viene a ser el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Cava, y además algunos otros partidos. Yo sostengo que hay que dividir la provincia de Buenos Aires, que toda esta zona, el Gran Buenos Aires, se convierta en una provincia, porque ¿qué tiene que ver Trenquelauquen, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Bahía Blanca, con lo que ocurre en Avellaneda, en Lomas de Zamora? La provincia de Buenos Aires dispone, por ejemplo, cerrar los comercios, pero resulta que en Carlos Tejedor, en Rivadavia, ya bien al oeste, la situación es distinta. Entonces hagamos una provincia de ese Gran Buenos Aires para que podamos tener una legislación para ese grupo que no afecte al resto de la provincia. Bien, lamentablemente tenemos tema todavía para nuestro próximo programa. Será hasta entonces.